Hola, en este video entonces veremos calores de reacción. Los efectos térmicos que estudiamos hasta el momento tienen que ver con procesos físicos, ¿sí? El calentamiento de agua para elevar su temperatura, el calentamiento de un vapor, ¿sí? Sustancias que están en una fase que mediante el intercambio de calor elevan su temperatura, o sustancias que están sufriendo un cambio, un intercambio de calor latente, en el cual no se produce un incremento en temperatura, por ejemplo la vaporización de agua o la condensación de un vapor. Las reacciones químicas, sin embargo, también se ven acompañadas de una transferencia de calor o de cambios de temperatura durante el transcurso de una reacción. En algunos casos, por ambos fenómenos. Estos efectos son manifestaciones de las diferencias en la estructura molecular, ¿sí?, de los distintos compuestos que intervienen en la reacción, y por tanto de energía de los productos y de los reactivos. A modo de ejemplo, los reactivos de una reacción de combustión tienen una energía mayor debido a su estructura que la de los productos. Y esta energía debe ser transferida a los alrededores como calor o se verá reflejada en productos que tienen un aumento de temperatura considerable. Entonces, el calor liberado o consumido durante una reacción química es el calor de reacción. Se define como la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. En el ejemplo que estaba dando, ¿sí?, en una reacción de combustión, ¿sí?, la energía de los productos, dióxido de carbono y agua, será menor a la entalpía de los reactivos. Por ejemplo, un hidrocarburo como etano y oxígeno. Por lo tanto, la reacción será exotérmica, es decir, se liberará calor, ¿sí?, en el sistema para mantener la temperatura de la reacción. La entalpía de los productos entonces es menor a la de los reactivos. Y el delta H de reacción es menor que 0. Este delta H de reacción también puede ser endotérmico. Es decir, la entalpía de los productos es mayor a la de los reactivos. Como puede ser el caso, ¿sí?, de una reacción de craqueo térmico, donde el producto, ¿sí?, etileno tiene mayor energía, ¿sí?, que el reactivo, que es etano. En ese caso, el delta H de reacción será mayor que 0. Dada una reacción genérica, ¿sí?, A más B que da C más D, en la que los reactivos y productos que intervienen están afectados por sus respectivos coeficientes estequiométricos nu, el calor de reacción entonces será la sumatoria, ¿sí?, de los coeficientes estequiométricos por la entalpía, ¿sí?, de cada uno de los componentes, en este caso los productos y de los reactivos. Los coeficientes estequiométricos, ¿sí?, por convención, para los productos serán mayor que 0 y para los reactivos serán menor que 0. De esta manera, cuando evaluamos el delta H de reacción, entonces la entalpía de los productos, ¿sí?, será positiva y la de los reactivos será negativa. El calor de reacción, entonces, es función de la entalpía de los reactivos y productos. Por lo tanto, dependerá de la temperatura, presión y estado físico, ya que, como vimos, la entalpía cambia su valor
para una sustancia dependiendo si está en estado sólido, líquido o gaseoso. Vimos, por ejemplo, que la entalpía del agua siempre es mayor en estado de vapor que en estado líquido, ¿sí? Como en la definición de calor de reacción aparecen valores absolutos de entalpía, se debe fijar un estado de referencia para efectuar el cálculo. ¿Esto a qué se debe? A que existe una gran cantidad de reacciones químicas posibles que puede llevarse a cabo de muchas maneras diferentes. Y cada reacción que se realiza de una manera particular, entonces puede estar acompañada de un efecto térmico particular. Y calcular todos estos efectos térmicos para las diversas opciones parece casi imposible. Para solucionar este problema, entonces lo que se hace es calcular los efectos caloríficos de las reacciones que se llevan a cabo de diversas formas a partir de datos obtenidos de reacciones que se realizan de manera estándar, ¿sí? O controlada, ¿sí? Bajo un estado de referencia. Con lo cual se reduce a un mínimo la cantidad de datos que se requieren para hacer los cálculos. Este estado de referencia es de 25 grados o 298 Kelvin y 1 bar. Además, se debe especificar si los reactivos y o productos se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso. El calor de reacción estándar, entonces, denominado delta H a 298 Kelvin, será igual a la sumatoria, ¿sí?, de los coeficientes estequiométricos nu sub i por el calor de reacción del compuesto I a 298 Kelvin, donde el coeficiente estequiométrico tomará un valor positivo si es un producto y un valor negativo si se trata de un reactivo. Un ejemplo de cómo se pueden medir experimentalmente estos calores de formación es en un calorímetro de flujo, donde se evalúa en realidad calores de combustión de combustibles gaseosos. El combustible en este caso se mezcla con aire a temperatura ambiente y se enciende. La combustión se lleva a cabo en una cámara, ¿sí?, que está rodeada por una camisa de enfriamiento en la que está circulando agua. En esta camisa existe una sección en la que los productos de combustión se enfrían hasta llegar a la temperatura de los reactivos. Puesto que el proceso no produce trabajo de eje y el calorímetro está construido de modo que los cambios de energía cinética y potencial sean muy pequeños, el balance de energía nos dice que el calor es igual al delta H. Y por lo tanto, el calor absorbido por el agua en este experimento es igual al cambio de entalpía provocado por la reacción de combustión. Y en la práctica universal se designa este cambio de entalpía de la reacción delta H como el calor de reacción. En el estado de referencia, los gases que intervienen en la reacción química se considera que son gases ideales. Los calores de reacción, entonces a 298 Kelvin de cualquier reacción química, se calculan a partir de los calores llamados reacciones de formación. Son aquellas en las que los productos se forman a partir de los elementos que la constituyen. Una reacción de formación de etanol, por ejemplo, sería una en la cual intervienen 2 átomos de carbono más medio átomo de oxígeno molecular más 3 átomos de hidrógeno molecular, para dar etanol.
Los calores de formación de una gran cantidad de compuestos químicos entonces están tabulados para las condiciones de estado de referencia, es decir, 298 Kelvin y 1 bar. Estos valores corresponden a la formación de 1 mol de producto. Eso es muy importante a tener en cuenta. Y se identifican como entonces el delta H sub F a 298 Kelvin. Si se fija en 0 el valor de la entalpía de los elementos en el estado de referencia, el calor de formación entonces de un dado compuesto I va a resultar igual al valor absoluto de su entalpía en el estado de referencia. ¿Sí? El valor de los elementos, entonces, el calor de formación de los elementos es 0, por lo tanto, el calor de formación, ¿sí?, de un compuesto dado a 298 Kelvin será igual a el calor de reacción de ese compuesto calor de formación a 298 Kelvin. Entonces, a modo práctico, en el libro que usamos en la cátedra se encuentra tabulado, por ejemplo en la tabla C4, las entalpías estándar, ¿sí?, de formación a 298 Kelvin y las energías de Gibbs estándar, que más adelante veremos cómo utilizarlas en el cálculo, ¿sí?, de equilibrio químico. Bueno, se muestran, por ejemplo, para distintas parafinas, ¿sí?, de peso molecular creciente o número de carbonos creciente, cómo varía, ¿sí?, el calor de formación. Se puede ver que se va incrementando, ¿sí?, el calor de formación en la medida que se incrementa el número de carbonos, ¿sí?, de la molécula. Entonces, para cualquier reacción química resulta posible calcular el calor de reacción en el estado de referencia a partir de estos datos tabulados de calor de formación de cada una de las especies químicas que intervienen en la reacción. A 298 Kelvin, entonces el delta H de la reacción sería igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos nu sub I por el delta H de formación a 298 Kelvin. A modo de ejemplo, entonces se muestra la reacción de cloruro de hidrógeno, ¿sí?, más oxígeno, que da agua más cloro. La reacción ocurre en estado gaseoso. Entonces el delta H de la reacción a 298 Kelvin, el delta H de la reacción estándar, será igual a la sumatoria de los nu sub I por el delta H de formación de cada compuesto, es decir, será igual a 2 moles, ¿sí?, por el delta H de formación a 298 del agua, ¿sí?, el producto, fíjense que toma valor positivo, más 2 moles por el delta H de formación del cloro a 298 Kelvin, toma valor positivo también porque es un producto, menos 4 por el delta H de formación del cloruro de hidrógeno a 298 Kelvin, toma un valor negativo porque es un reactivo, menos el delta H de formación, ¿sí?, del oxígeno a 298 Kelvin, que también toma un valor negativo porque es un reactivo. En el caso del cloro, ¿sí?, y del oxígeno, como son elementos en su estado estándar, el calor de formación será 0 por convención. Entonces el delta H de la reacción a 298 Kelvin será igual a 2 moles, ¿sí?, por el delta H de formación del agua, ¿sí?, a 298 Kelvin, más 0 menos 4 por el delta H de formación, ¿sí?, de cloruro de hidrógeno a 298 Kelvin, menos 0, ¿sí?, para el oxígeno. Entonces será igual a 2 moles de agua por menos 241.818 joules por mol de agua, menos
4 moles de cloruro de hidrógeno por 92.307 joules por mol de hidrógeno. Es decir, el delta H de formación a 298 será igual a menos 114.408 joules. En este caso, este es el calor de reacción a 298 joules por cada 4 moles entonces sí, de cloruro de hidrógeno que reaccionan. Si nosotros querríamos saber el calor de la reacción estándar a 298 Kelvin por mol de cloruro de hidrógeno que reacciona, entonces tendríamos que dividir este calor por 4. Otro ejemplo, si quisiéramos saber el calor de la reacción a 298 Kelvin por cada mol de agua producido, entonces tendríamos que dividir el calor de la reacción obtenido por 2. Efecto de la temperatura sobre el calor de la reacción. En los casos anteriores, entonces, calculamos los calores estándares de reacción a la temperatura de referencia. Veamos entonces cómo hacer los cálculos a una temperatura distinta a la de referencia. Entonces, buscamos evaluar cuál será el calor de la reacción a una temperatura superior, ¿sí?, o inferior a 298 Kelvin. Para ello tenemos que tener en cuenta cómo va a variar la entalpía con la temperatura a presión constante, que como vimos anteriormente será una función entonces del Cp por un diferencial de temperatura. Es decir, que el diferencial, ¿sí?, del cambio de entalpía de la reacción será igual a un diferencial de la sumatoria, ¿sí?, de los coeficientes estequiométricos nu sub i por la entalpía de formación de cada compuesto, sea producto o reactivo, y será igual entonces a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos, que son constantes, se pueden sacar fuera de la diferencial, de un diferencial de la entalpía de cada compuesto. Y será igual entonces a la sumatoria, ¿sí?, de nu sub i por los Cp de cada compuesto por un diferencial de temperatura. A este término, entonces, sí, de la sumatoria de nu sub i por el Cp se lo denomina entonces delta Cp. Es decir, serán los Cp de los productos menos los reactivos, ¿sí?, afectados cada uno por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, la integral, ¿sí?, del diferencial de cambio de entalpía de la reacción será igual entonces a la integral, ¿sí?, del delta Cp por un diferencial de temperatura. Quiere decir entonces que el calor de la reacción a una temperatura T menos el calor de reacción a 298 Kelvin, la temperatura de referencia, será igual a el delta Cp medio entálpico por el cambio de temperatura. Si recordamos, el Cp es una función, ¿sí?, de la temperatura y es igual a A más B por T más C por T cuadrado más D por T a la menos 2. Al integrar entonces esta ecuación en el rango de temperatura, como vimos anteriormente, obtendríamos una ecuación como la que se muestra así en la transparencia, donde en este caso los términos A, B, C y D, las constantes, ¿sí?, de este delta Cp medio entálpico,
son en realidad ¿sí? la sumatoria de los respectivos coeficientes estequiométricos por los A sub I de cada componente. Lo mismo para B, C y D. TMA, si recuerdan, es la temperatura media aritmética, es decir, T más 298 sobre 2. Entonces, nuestra ecuación de cálculo, ¿sí? para evaluar el delta H de reacción a una temperatura específica, será igual a el delta H de la reacción a 298 Kelvin más el delta Cp medio entálpico por la temperatura de reacción menos 298. Este cálculo también se puede visualizar de la siguiente manera. El delta H a la temperatura de reacción T, entonces será igual al delta H de la reacción a 298 Kelvin más la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos por los Cp medios de cada uno de los productos por T menos 298 más la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por los Cp medio de cada uno de los reactivos por T menos 298. Como los coeficientes estequiométricos de los productos son positivos, este término será mayor que 0, y como los coeficientes estequiométricos de los reactivos son menor que 0, este término será negativo. Entonces, en una reacción que ocurre en forma isotérmica, por ejemplo, el camino real, ¿sí? de la reacción sería el que se grafica en rojo, ¿sí? donde los reactivos a una temperatura específica, por ejemplo 500 Kelvin, reaccionan para dar los productos. Como nosotros no tenemos tabulado los calores de formación a 500 Kelvin, lo que hacemos es plantear un camino hipotético en el cual bajamos la temperatura desde la temperatura específica, por ejemplo 500 Kelvin a 298, evaluamos el calor de la reacción a 298 Kelvin y luego incrementamos la temperatura desde 298 a 500 Kelvin de los productos para evaluar entonces el delta H de la reacción. Esto lo podemos hacer porque la entalpía es una función de estado y por lo tanto solo nos interesan el estado final y inicial y no importa el camino recorrido. Por lo tanto, el cambio producido en el proceso real a una temperatura T se puede calcular a través de un camino ficticio como el que acabamos de indicar. Y aquí terminamos entonces con este video. En el próximo veremos ejemplos de cálculo de los delta H de reacción en reactores de tipo isotérmico y reactores adiabáticos.